Consumir café de mala calidad tiene serios problemas para nuestra salud. Una de las preguntas que más se repite en nutrición, a la dietista nutricionista, es si es bueno o no tomar café. Yo creo que esto se debe a que realmente amamos el café. Al parecer, más del 80% del café que se consume en Latinoamérica, según mi invitado de hoy, es de mala calidad, y yo no me quiero ni imaginar qué porcentaje de café de mala calidad se consume en España. Santiago Patiño, que es mi invitado de hoy, es experto cafetero, tostador, catador y propietario de una finca. Y está aquí porque yo he de decir que gracias a él, a su trabajo en redes sociales, empecé a interesarme aún más por el café de especialidad, que ya puedo considerarme consumidora asidua. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación, Paloma, y bueno, qué bueno estar acá con todos ustedes compartiendo un poco de lo que es el café de buena calidad. Y antes de empezar a hablar de café, Santiago, hay una pregunta que aquí hacemos a todos los invitados, en tu caso me será más que interesante, y es, ¿qué has desayunado? Realmente yo casi nunca desayuno. Hago el famoso ayuno intermitente, pero no lo hago por moda ni por tendencia, sino que yo creo que alrededor de unos 9 años o 10 años haciendo este tipo de ayunos, no porque sea tendencia, sino porque realmente mi organismo no me pide esa primera comida del día. Yo simplemente me voy con cafecito, con mucha agua durante la mañana. De vez en cuando sí hay desayunos que uno toma pues, en una invitación o en algún evento, pero eso es lo que hago, un ayuno intermitente. Ya a las 12 del día sí, mi buena porción de proteína, muy buena ensalada, un poco de carbohidratos, sea arroz o plátano, y ya está. Bueno, aquí venías como experto cafetero y acabas de dar también una lección de buena salud y de buen desayuno. Muchos de mis invitados al podcast comentan que no desayunan y que hacen ayuno intermitente. Muchos otros, o yo te diría que casi todos, si desayunan, lo hacen con un café. Como te decía, yo creo o estoy aprendiendo que en España no se consume buen café. Y cuando hago alusión al café de especialidad, al que ya estoy aficionada, veo que la población no conoce realmente qué es el café de especialidad, y creo que no hay nadie mejor que tú para definirlo. ¿Qué lo diferencia del café comercial que está tomando la población? Bueno, Paloma, el café de especialidad lo hablamos no porque sea un proceso en particular, sino porque hay toda una cadena de valor que se está cuidando y que se están haciendo las cosas bien para lograr producir un café de muy alta calidad. Entonces empezamos desde la recolección de los frutos, que solamente sean frutos maduros. Cuando pasamos ya al proceso de beneficio y de fermentación que conocemos nosotros, que sean procesos inocuos, donde la materia prima que se esté fermentando y se esté beneficiando, pues sea de buena calidad. O sea, tenemos que retirar todos los granos defectuosos, todos los granos brocados o granos vanos. De pronto son palabras un poco técnicas, pero en general son defectos con los cuales el café llega del cultivo. Esa es como la segunda calidad, y la primera es la que vamos a manejar para hacer nuestro proceso. Continuando ahí con el proceso, debe haber un buen proceso de secado después de esa fermentación y después de ese beneficio. Por ende, debe haber un buen proceso de trilla y nuevamente selección de granos defectuosos. Y llegamos a una parte fundamental, que es el tueste de café. Cuando tostamos café, básicamente el tostador define si va a ser un super café o un café que se fue a la basura, porque en los niveles de tueste, sea medio, sea alto, sea muy bajo, eh, de acuerdo a lo que escojamos, vamos a darle, digamos que a resaltar esas propiedades de nuestro café. Si hago un tueste medio, tengo todas mis propiedades, las cuales puedo expresar en una bebida, en una taza de café. Pero si hago un tueste muy alto, simplemente voy a obtener sabores amargos, un café quemado, un café en muchos países casi que carbonizado, y esto lo hacen pues muchas industrias para lograr que el café sea demasiado oscuro, demasiado intenso, rendidor, y para ocultar los defectos del café de mala calidad. Entonces, logrando todo esto, ya empezamos a hablar de un café especial.
claro, hay una parte externa, una parte también importante, es la altitud, el clima, la finca donde estés ubicada, la región y toda esa trazabilidad que un café nos puede dar. Este café que yo me estoy tomando hoy, sé exactamente de qué lote proviene, qué variedad es, cuándo se cosechó, cómo se hizo el proceso de fermentación. Y al tener toda esta trazabilidad, pues eso le da mucho más valor y mucha más especialidad. Ahí es donde hablamos de un café especial. Entonces, Santiago, ¿quiere decir que ese café que no es de especialidad, este que nos estás describiendo, que donde se meten granos con defectos, granos incluso enfermos, lo llamaría yo, ¿no? Deteriorados, ¿Sí? sí que se lleva a tostar y se comercializa y es el que estamos tomando o el que yo estaba tomando? O sea, ¿eso se vende realmente? Paloma, en Colombia hay un dicho muy famoso y es que no existen botaderos de café. ¿Sí? Todo se aprovecha, absolutamente todo. Y creo que pasa en muchas industrias donde las cosas de buena calidad claramente se aprovechan y se venden a un precio muy especial, pero digamos que todos estos residuos que genera el producir esto no se va a desperdiciar y también se vende lastimosamente. Entonces ahí es donde surge el problema. Ahora, para entrar un poquito como en números, digamos que la producción de café especial puede generar un 5% de pasillas o de subproducto de mala calidad, ¿cierto? Entonces mira que es un porcentaje muy bajo respecto a lo que estamos produciendo en café especial. Ahora, para lograr suplir esa necesidad de subproducto y de que el mercado pueda abastecer esa demanda de pasillas y de café de mala calidad, pues lo que hacen es coger también cafés que eran de buena calidad en su momento, pero los tuestan demasiado altos y los vuelven un café de muy mala calidad. Porque el café quemado, el café con un tueste muy alto, realmente no es un café especial. Esto me recuerda un poco al mundo del aceite de oliva en el que yo he trabajado y obviamente he estado relacionada con la tierra, con la fabricación y tengo mi marca. Y el aceite de mala calidad es el que al final se lleva a refinar y la población española en gran medida, yo por eso quiero volver a divulgar sobre el aceite, compra aceite refinado, incluso aceite de orujo. Hay compañeros nutricionistas hablando de aceite de orujo, que es el subproducto que se refina y se vende. Y como bien dices, en el caso del café no se tira, sino que se aprovecha y el consumidor termina, pues, bueno, comprando ese producto. Sí que creo que aquí hay más conciencia en el sentido del aceite y se sabe que es un aceite de peor calidad, pero creo que en el tema del café, yo no creo que las personas aquí en España estén yendo al supermercado y estén pensando que lo que están comprando es algo de mala calidad o con los perjuicios incluso que pueda tener ese café comercial. Así es, y yo creo que en muchos temas de alimentos somos muy parecidos en la forma de producir y nosotros que ya tenemos ese nivel de conciencia, diría uno, no, los españoles deben de consumir un aceite de oliva, todo el mundo debe de consumir un aceite de oliva excepcional. Y ustedes dirían, no, el colombiano, todo el mundo debería de consumir un café colombiano excepcional. Pero es la triste realidad, es lo que siempre nos han vendido, es lo que siempre nos han culturizado también desde muy pequeños, estas grandes industrias con todo este marketing detrás. Y creo que poco a poco se va trabajando en cambiar y en culturizar nuevamente a la gente a qué es lo bueno, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos que somos los voceros de tratar de darle mucha visibilidad a lo que está pasando y a lo que en realidad es cada producto. Creo que de eso se trata. Respondiendo a la pregunta inicial sobre si el café es saludable o no, que de verdad es que es muy extendida, por supuesto el café es saludable, pero más allá, ¿no?, de como alimento, que es lo que yo diría a nivel bromatológico por los nutrientes y los antioxidantes que tiene, también por otras cuestiones en relación a la cultura y al momento de tomarlo. Pero yo sin duda, detrás de todos los estudios que he leído sobre beneficios claros del café a nivel neurológico, a nivel cardiovascular, creo que deben existir diferencias entre ese café de especialidad y el café comercial. ¿Por qué dirías que es más saludable? Bueno, volvemos a tocar el tema. Yo soy muy insistente en el tema del tueste de café,
porque es que ahí estamos pasando de una materia prima a un alimento, ¿sí? Lo estamos convirtiendo en algo que nos vamos a consumir. Entonces, esa parte la debemos de hacer súper bien. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Una carne. Puede ser una carne de muy buena calidad, pero si al tú asar esa carne, al ponerla a la parrilla, simplemente la quemas, vas a perder todas las propiedades, todos los aminoácidos que puede aportar una carne, todas las vitaminas, y simplemente vas a tener una carne de muy mala calidad. Exactamente pasa así con el café. Tenemos un café de muy buena calidad en su materia prima y cuando lo tostamos, si lo quemamos, estamos perdiendo todos los antioxidantes, todas las propiedades, no vamos a sentir acidez, no vamos a sentir dulzor, no vamos a sentir las notas naturales de nuestro café. Entonces creo que ese es un punto crítico donde debemos de enfatizarnos mucho para lograr entender qué es un café especial y qué no. Básicamente, un café especial es un café con muy buen proceso desde el cultivo, pero que en el tueste se le hizo un tueste medio donde se resaltan todos sus atributos. Ahora, esto es muy controversial y he tenido demasiadas polémicas con este tipo de afirmaciones porque me meto un poco en la cultura de cada país. Entonces, Italia es un país que está acostumbrado a los tuestes altos, Francia es un país que está acostumbrado a los tuestes altos, España también. Hace poco estuve en Madrid y fueron dos cafeterías en las cuales en realidad pude degustar un café muy bueno. De resto son cafés quemados, muchas veces torrefactados, que simplemente son materias primas que las están haciendo rendir con un tueste alto para que salgan más bebidas de esa misma materia prima y pues sea mucho más rentable. Y esto a nivel de salud obviamente va a tener un impacto. La gente siempre me dice, ah, pero es que mi abuela lleva toda la vida tomando café de mala calidad y nunca le ha pasado nada. Realmente el café de mala calidad pues no te va a matar, pero sí puede desencadenar otro tipo de enfermedades que no tenemos en cuenta, o las úlceras, o los daños de estómago, o las irritaciones, o la forma en cómo tu organismo se empieza a comportar. Sí, ese argumento no me vale porque es el mismo que se utiliza para todo alimento malo. Hoy hablamos de café, pero en realidad estamos acostumbrados a tomar productos muy ultraprocesados de mala calidad y lo que alega la gente que quiere poner una excusa para no cuidar aquello que está consumiendo es mi tía, mi abuela, mi madre, quien sea, lo consumía y no murió. Y es que efectivamente las cosas que ingerimos, en este caso el café, no nos mata directamente, pero sí va sembrando poco a poco diferentes enfermedades. Sabemos que todo lo que esté quemado tiene más probabilidades de, pues bueno, aumentar el riesgo de cáncer. Todo lo que haya aumentado esos tóxicos a nivel de alimentos, pues puede estar detrás de múltiples causas bueno, padecer, pueden ser cáncer, pueden ser cánceres de estómago o puede ser cualquier problema incluso intestinal. Así que esa excusa no nos vale. Y hemos hablado del tueste, que sí que es un punto, como tú sueles mencionar, bastante importante, pero también suele hablar bastante del cultivo, que también lo hemos pasado un poco antes, pero en relación al cultivo, ¿qué características tendría ese cultivo para estar produciendo un café con mejores propiedades nutricionales, mejores propiedades organolépticas e incluso me atrevería a decir más sostenible? Porque en el mundo de la agricultura en general, de la producción de alimentos, hay veces que esto el consumidor no lo ve, que lo que está tomando, pues también tiene un impacto, ¿no? El cómo se cultive, el cómo se fabrique, pues bueno, como digo, tanto en las características organolépticas, su salud, pero también el impacto medioambiental. Y en el café ocurre algo así. Así es muy importante tener en cuenta la parte de la fertilización, la parte de cómo controlo eh, todo el tema. Regálame un segundo que se me salió la pantalla. ¿Ahí me ves? Sí. Ok, retomo. Es muy importante tener en cuenta la parte de la fertilización y todo el tema de control de plagas y de insectos que se pueda generar en el cultivo. ¿Cómo estoy haciendo yo esas prácticas? ¿Y qué estoy haciendo yo a nivel sostenible con mi cultivo para que sea, digamos que, una agricultura regenerativa, que es lo que estamos buscando hoy en día? Entonces, por ejemplo, acá en Finca Locaso, lo que hacemos es tener sombríos dentro de nuestros cultivos para que la maduración de nuestros granos sea mucho más lenta. La fertilización va de mano de productos
orgánicos, pero también productos químicos que son muy amigables y muy sostenibles con el medio ambiente. Todo el tema de fumigaciones y esto lo hacemos con productos orgánicos que no van a llegar directamente a las aguas a contaminar o a generar pues un impacto directo en contaminación. Entonces se va volviendo uno en sus prácticas muy sostenible, tratando de manejar una agricultura más regenerativa para que el suelo de aquí a 20 años nos siga produciendo los alimentos que necesitamos para el mañana. Porque si seguimos con la agricultura tradicional que venían de antes, sencillamente en 20 o 50 años no vamos a tener tierra, no vamos a tener nutrientes esenciales para poder crecer estos árboles de café. Y en relación al proceso ya de fabricación, de tostado, una pregunta un poco ya fuera del tema que nos ocupaba. También es frecuente hablar del café descafeinado. Y aquí en este caso no sé cuál es tu opinión sobre si se puede hacer un descafeinado que mantenga en cierto modo esas propiedades. Yo he de decir que sí que he comprado en alguna ocasión un café de especialidad recién molido descafeinado, pero aquí tengo la duda. Bueno, el café descafeinado pasa por un proceso, puede ser químico, hay gente que también lo hace en un proceso natural. Realmente se trata de extraer la cafeína, digamos que bajo presión, bajo unos hervores de agua con ciertos compuestos que hacen que la cafeína se retire y se retira un porcentaje, pero no todo el porcentaje, no el 100% de la cafeína se puede retirar. Queda un café bastante dulce, con muy poco cuerpo y muy poca acidez. Realmente es un nicho de mercado que diría yo en pocas palabras, si yo estoy tomando café es porque quiero obtener los beneficios y las propiedades de ese café, tanto los antioxidantes como los nutrientes, como la cafeína, porque la cafeína es parte fundamental, digamos que ese compuesto hace que nosotros no nos dé más energía, sino que nuestras neuronas no sientan esos bajonazos de energía. Entonces, yo soy amante del café por lo que me produce y por lo que siento en mi organismo. Al yo descafeinar un café, pues estoy sacando, digamos que como su columna vertebral y estoy entregando una bebida que ya, digamos que sigue siendo café, pero ya no se comporta como un café. Sí, digamos que Creo algunas que queda propiedades. como a gusto del consumidor. Sí, que algunas propiedades sí que habría perdido. Bueno, a mí lo que me ocurrió fue que empecé a consumir Coffee Café, es la marca de unos amigos que compran a tostaderos como el tuyo, y bueno, me inculcaron como ese amor por el café de especialidad y empecé a beber demasiado café. Siempre he consumido café, pero claro, lo empecé a hacer de filtro, que ahora hablaremos de cuál es el mejor método, y lo tenía siempre ahí tan, bueno, era verano, tan fresco, e incluso ya descubrí que no estaba amargo, que no tenía ese sabor que yo era el que acostumbraba al café, incluso tenía algunas especialidades con notas muy frutales. Y tuve que buscar una solución. Dije, no puedo beberme a lo largo de la tarde todo este café. Y fue entonces donde me interesé. Pero hasta entonces nunca había tomado ni siquiera del comercial antaño café descafeinado. Estamos poniendo en valor el producto, es muy interesante saber esos métodos de cultivo y de tueste, pero lo que más interesa al consumidor, Santiago, creo yo, antes de ir a la taza, es saber cómo identificarlo, cómo cuando vayan a comprar, tanto online como en sus mercados y en sus tiendas, cómo identificar ese buen café. ¿Se puede ver de alguna forma en el paquete? ¿Cuáles serían las red flags, ¿no? Las banderas rojas que nos dicen que eso no es un buen café? Bueno, ustedes allá tienen la gran ventaja de que les entra café de muchas partes del mundo, ¿sí? Ustedes son importadores claros de café, entonces puede entrar café de Etiopía, puede entrar café de Centroamérica, de Suramérica, de Brasil, de Vietnam, de diferentes partes del mundo, y importan dos especies principales, la robusta y la arábica. Estas dos tienen una gran diferencia, es que la robusta va a ser mucho más intensa y con un sabor amargo más predominante, y la arábica va a ser un café mucho más dulce y un poco más ácido, no tan amargo. Entonces, nuevamente, trazabilidad.
en los empaques de café, entre más información de valor me den, pues más claro y más evidente voy a saber qué estoy comprando. El café no, en sus tablas nutricionales no cambia demasiado, ¿sí? Pues porque tiene unas propiedades antioxidantes y sus vitaminas y nutrientes no son tan altos como para mostrarlos en una tabla nutricional. Pero sí podemos entonces revisar el productor o el país productor, la trazabilidad del producto, dónde y cuándo se cosechó, el tipo de café, la variedad, súper importante, y el tipo de tueste que se le está haciendo a ese café. Si fue un tueste medio, si es un tueste alto o si es un tueste demasiado alto. Toda esta información debería decirla su paquete. Ahora, un tip súper clave y súper importante. Si te quieres volver un amante de la especialidad del café y un coffee lover, compra tu café en grano, porque así vas a saber qué café te están vendiendo, cómo luce el café físicamente en grano, ¿sí? Y tú mismo lo vas a moler en casa. Viendo el café en grano me puedo dar cuenta si trae o no trae defectos, qué tan tostado o poco tostado está mi café, si es un tueste medio. Y voy a tener un café mucho más fresco porque lo voy a estar moliendo cada vez que prepare. Entonces va a ser un café muchísimo más fresco para preparar. Hay, digamos que tres tips fundamentales, diría yo, con los cuales en solo la bolsa, en el empaque, puedo estar viendo una buena trazabilidad y escoger un buen producto. Digamos que no se puede falsear el grano, ¿no? Si abres la bolsa y el grano tiene un buen aspecto y no está quemado, es así, eso no se podría falsear. Exacto. Vale, Ahí sí ya es difícil que te engañen, digámoslo así. vale. Y ahora, más importante aún, ¿cuál sería la mejor forma de preparar un café? Luego veremos si se le puede añadir algo o no. Bueno, a mí ya como nutricionista me parece atroz esos sitios de logotipo verde, que ya los hay en España, no llegaron, donde la gente está tomando cosas que prácticamente son golosinas y no es café, pero bueno, salvando esos sitios que abundan. ¿Cuál sería la mejor forma de hacerlo? Porque aquí se consume mucho café en cafetera italiana. Yo me di cuenta que incluso ahí yo misma lo estropeaba. Que esto, Santiago, ocurrirá como con el aceite de oliva, que yo siempre digo, se puede comprar un aceite de oliva virgen extra de primera prensión en frío, molturado la semana pasada, como el que ha traído ahora mi padre nuevo. Y si en casa lo pones que le dé la luz, lo pones que le dé el calor o incluso lo quemas en la sartén, ese aceite ya no es virgen extra. En el caso del café también lo podemos estropear en casa si lo preparamos mal, ¿no? Claro, ya la preparación depende mucho del gusto de la persona, porque entonces ahí, digamos que cada método de preparación me va a resaltar algo diferente. Eh, en Europa, los españoles, los franceses, los italianos son muy amantes al espresso o al cortado. En unos sitios lo llaman macchiato, en otros cortado, cortadito. Bueno, cambia dependiendo de la cultura. Hay mucha gente ahora que tiene su máquina espresso compacta y que hace su espresso todos los días en su casa. Eso me parece perfecto, es una muy buena opción. Y ahora ya hay opciones un poco más económicas, la moca italiana, la que tú nombras, la prensa francesa, una Chemex, un B60. Tenemos un montón de métodos de filtrado de cómo preparar café y lo más importante de esto es que ya teniendo un buen café es simplemente aprender a preparar el método, que no es tan complicado. A mí me gusta la practicidad y más cuando me enfrento a personas nuevas que están tratando como de entender este mundo del café y que simplemente quieren tener un buen café en casa, simplemente quieren preparar un buen café, que el café no les quede ni muy ácido ni muy amargo, sino que les quede balanceado. Entonces, para mí una recomendación clave sería esa moca, una prensa, y si ya se quieren volver un poco más profesionales, podría ser un B60, que hoy en día en España se ve mucho los métodos de filtrado. Queremos volvernos totalmente expertos en España. Sería, por tanto, el método que tú, por ejemplo, a mí me recomendarías. Yo ahora mismo lo estoy haciendo en una cafetera de filtro, sobre todo aquí porque se hace café para muchas personas. El que más recomendable sería para ti, bueno, para percibir todas esas notas, sería B60.
Para mí, sí, yo soy muy amante del café por goteo, del B60 o de la Chemex o de un Aeropress. Es un poco más técnico, pero es donde realmente podemos resaltar la bebida. Ahora, sé que hay muchísima gente amante de los expresos por su intensidad, por su cuerpo, por todo ese brillo que le da la bebida. Y pues también está muy bien, digamos que por este lado de la máquina expreso, hacer las bebidas. Hablando de brillo, uno de tus reels que yo más he compartido y he mandado a mis pacientes, por cierto, incluso a mi familia, fue el que tú salías explicando con 3 vasos de café, uno de ellos súper negro como el que yo estaba acostumbrada, otro medio y otro súper brillante como el que ahora me tomo, que bueno, me lo ofrece mi cafetera de filtro. Y decías que el café no tiene ese color negro tan feo al que estamos acostumbrados, que el café debe tener color café, ese marroncito brillante que yo te diría que aquí estamos más acostumbrados a que ese sea el color del té negro. Me recuerda al color del té negro. Yo, por cierto, aunque ahora hablamos y estoy en Valencia, yo soy de Granada, del sur de España, y allí que hay bueno, mucha tradición al consumo de té, porque hay mucha cultura árabe, tomamos muchísimo té infusionado, casi como yo me hago ahora el café, y esos colores brillantes más claritos los derivamos, pues, bueno, de los tés. Ese vídeo me impactó y ya desde entonces creo que dejé de utilizar casi mi cafetera italiana. Sale tan negro porque lo quemamos, porque el café es de mala calidad. Sale negro por lo mismo del tueste, porque como son tuestes tan altos, lo único que vas a evidenciar ahí es un sabor amargo y en el aspecto físico se va a ver demasiado oscuro, ¿sí? Y cuando leemos también ese café, tú dices, no, esto parece, nosotros acá en Colombia comemos mucha arepa, entonces uno dice, uy, esto huele como arepa quemada, como algo que quemaron, ¿sí? Entonces, es muy básica la explicación, pero es muy válida. Es un racionamiento que yo no sé por qué se me ocurrió, pero dije, el café en un tueste medio queda color café. Y el café es color café, no es un color negro ni quemado, simplemente es color café. Ese marrón que tú llamas, diría yo que es el color correcto para el café. Eso ha causado mucha controversia, claro, porque pues de... Ya, Hola, se desconectó. no pasa nada. Te has quedado como congelado. Te has quedado en que genera mucha controversia, pues porque en Europa, creo que por ahí. Sí, ha generado mucha controversia ese video, pues porque uno le está diciendo a la gente algo, se está metiendo con la cultura directamente. Toda la vida te han enseñado a que el café debe ser un color negro, un color intenso, que su sabor debe ser súper intenso, súper amargo, y esto no es real. En realidad el café debe ser una bebida dulce, una bebida balanceada. Cuando hablo de dulce no es porque le agreguemos azúcar o algo así, sino porque simplemente la misma reacción de Maillard que se genera en el tueste hace que todos esos azúcares se caramelicen y se resalten en la bebida. Entonces, es simplemente el café es color café porque en el tueste medio queda color café. Si lo lleváramos a un tueste muy alto va a quedar súper negro. Entonces de ahí sale, digamos que la relación del café es color café. ¿Y qué le podríamos decir a todas las personas que, por ejemplo, se da mucho el probar un café de especialidad? Me ocurre aquí en la clínica cuando lo preparamos y mira que tenemos diferentes variedades, diferentes partes del mundo, o incluso se va a una cafetería de especialidad, que sí es verdad que ya empiezan a abundar. Y bueno, mis acompañantes suelen decir que eso no es café y que no les gusta. ¿Cómo podemos conseguir que la población empiece a apreciar? Bueno, por salud, por cultura, porque es más saludable y porque en realidad cuando lo aprecien lo disfrutarán mucho más. Pero ahora mismo no consiguen identificar esa bebida que es café real como café porque abiertamente alegan que no les gusta. ¿Cómo se podría introducir a una persona que queremos y decirle, oye, necesitas cambiar y tomar un buen café? Bueno, yo respeto mucho la cultura, sí, me pasa también acá en Colombia. Definitivamente nuestros abuelos y muchos de nuestros padres ya no son capaces de tomar café especial en un tueste medio porque para ellos se percibe demasiado ácido o muy poco intenso, sí, están ya muy acostumbrados a ese sabor amargo
Entonces, definitivamente, yo por última le digo a la persona, tómese el café como usted se lo quiera tomar. Yo le estoy dando las herramientas correctas para que usted sepa diferenciar. La decisión está en sus manos. Yo no lo puedo obligar a tomarse un café de buena calidad. Eso sí, cuando usted le abre la puerta al café de buena calidad y lo prueba por primera vez y le queda como en su mente ese sabor y se devuelve a tomar un café de mala calidad, créame que ya no es capaz de devolverse a tomar café de mala calidad, ya vas a seguir tomando café de buena calidad. Y esto ocurre pues porque simplemente nuestro organismo, eso es un gusto adquirido, que desde pequeños o desde jóvenes nuestros abuelos siempre tomaron la misma bebida todos los días, es un gusto adquirido, pero cuando cambias y logras ese hábito del buen consumo de café, pues ya no eres capaz de devolverte. Realmente respeto mucho porque sé que hay muchas personas que no son capaces con el café de buena calidad, lo respeto, yo simplemente trato de darle las herramientas. También hay algo muy cultural dentro de esto, pero creo que los jóvenes sí han entendido el mensaje y son los que vienen ahora consumiendo café de buena calidad en muy altas proporciones y son los que digamos que ya están imponiendo a que el mercado de especialidad empiece a subir rápidamente. Y ahora que has mencionado a tus abuelos, tengo curiosidad por saber bueno, si esta pasión que tú tienes por el café, incluso pues el ser un experto hoy día, pues te viene de antaño, si tienes tradición cafetera en la familia o no, es algo que has empezado tú a amar por tu camino, en tu trayectoria, ¿cómo fue? Bueno, nosotros sí tenemos una historia familiar. Acá donde yo estoy en este momento es Finca Locaso, es esta casa de acá atrás, perdón. Es una finca que está desde el año 1987, que la compraron mi padre y mi abuelo. Una finca que ya era productora de café, era una finca pequeña. Poco a poco mi padre la fue expandiendo, ya mi abuelo murió hace unos 25 años más o menos, entonces continuó ese legado de la caficultura. Mm, Digo yo, toda la vida he sido caficultor, toda la vida he sido de campo, realmente estudié para esto, estudié administración de empresas agropecuarias y en un principio me gustaban mucho los animales, más que todo la ganadería, porque también teníamos esa parte de ganadería, pero cuando vi la oportunidad de involucrarme con el café y empecé a estudiar de catación, de tueste y de todo esto, es un mundo que te apasiona y es un mundo que dices, wow, acá hay un montón de información y de desconocimiento de las personas que debemos de compartir. Entonces, Finca Locaso, desde el 2002 más o menos, ha venido haciendo un proceso de aprendizaje y de enseñarle a las personas. Nosotros tenemos tours cafeteros, le enseñamos a las personas a catar, le enseñamos a las personas a preparar café y esto se nos ha vuelto toda una pasión en un pueblo muy turístico como lo es Alento. Entonces, desde ahí empieza todo, así nace todo, es algo muy familiar. Mi hermana también ha estado súper involucrada, mi madre también ha estado súper involucrada. Todos hemos aportado nuestro granito de arena para que hoy en día seamos lo que somos. Y yo como Santiago sí empiezo en redes sociales hace aproximadamente 2 años y medio, compartiendo, simplemente compartiendo el conocimiento ya adquirido, compartiendo las experiencias y pues se vio, digamos, que el trabajo, porque hubo un crecimiento bastante muy bueno, un crecimiento muy bueno en el cual pues la gente tuvo muy buena aceptación. Sí, y es muy interesante bueno, con ese altavoz también que tú decías, que nos da las redes sociales, se dé a conocer porque en este caso, en el mundo de la producción de alimentos, si no se cuidan y si el consumidor no valora que los productos de más calidad tienen un precio superior y tienen que verlo apreciándolos, ¿no? Porque la parte de salud no todo el mundo puede verla. Si no son capaces de apreciar esos matices, la parte más tradicional se pierde y perderíamos muchos productos de alimentación y en agricultura y en ganadería que no son tan rentables porque el consumidor no los demanda más. Yo veo así, en este caso, el café, si como consumidores no empezamos a apreciar el café de especialidad y todo el mundo va a comprar el café quemado de 1 euro el paquete en el supermercado que no saben ni de dónde viene, pues al final se perderá el buen café, el buen aceite, el jamón ibérico de bellota, o sea, se perderá todo lo bueno porque el consumidor no lo aprecia. Así que
yo desde la parte de la salud lo veo, pero también de la parte más cultural, incluso económica de cada zona. Así que, Así es, debemos de apreciar, sí. dime, Santiago. Sí, no, que así es, debemos de apreciar nuestros productos, nuestra cultura y nosotros ser esos voceros que este tipo de productos necesitan pues para llevarlos a ese nivel de conciencia. ¿Y qué le dirías a cualquiera que nos esté escuchando que, bueno, haya probado o no haya probado el café de especialidad? ¿Qué debe hacer para introducirse en el mundo del café de especialidad, valorarlo e incluso aprender a amarlo como me está pasando a mí, que reconozco mira, he llegado ahora a mi clínica y porque es un poco tarde, tú sí que estás más temprano, son aquí ya las 5 menos cuarto, y he pensado, tenía una especialidad nueva, he pensado cómo abrirme y hacerme uno porque lo vivo como de esa forma. Pero hay muchas personas que no. ¿Qué podemos hacer con ellas? Bueno, yo creo que lo importante si le quieren dar esa oportunidad, nuevamente no es obligación, no es algo que se deba de hacer, que se tiene que hacer. Si le quieren dar la oportunidad por salud, por beneficio, por curiosidad, ya sabemos y ya les enseñamos cómo escoger un buen café, ¿sí? Y ahí en los tips de Santiago en Instagram también aparecen muchos tips. Teniendo un buen café y empezando a probar diferentes cafés de buena calidad, digamos que tu parte sensorial mm, se va a empezar a activar y va a empezar a aprender a reconocer esos sabores. Aprender, nosotros tenemos una memoria sensorial y olfativa gigante por explotar y creo que ese es el primer paso. Probar, probar y probar hasta que ya empieces a, bueno, sí, es que si preparo el café de tal manera me queda mucho más ácido, pero si lo preparo así me queda con más cuerpo y menos acidez. Y esa misma curiosidad te lleva a comprar diferentes métodos de filtrados, a comprar diferentes cafés de diferentes procesos o de diferentes tiendas. Y realmente hay gente que llega hasta abrir una tienda o volverse tostador o volverse catador y ya volverse un profesional de la industria. Entonces, el primer paso es simplemente tener el chip de decir o tener la conciencia de decir, voy a empezar a tomar café de buena calidad. Con los tips que me dijo Santiago y que estamos compartiendo con Paloma, voy a conseguir un café de buena calidad y le voy a dar la oportunidad. Y tengo varias preguntas que hacerte. Yo me tomo el café solo, eso sí, me tomaba el café malo solo, ahora con más motivo me tomo el café bueno solo. Pero rápidamente, ¿qué opinas de añadirle al café azúcar, edulcorantes y o leche? Tu opinión más personal sobre el tema. Ok, bueno, la leche es una insignia, pues el cappuccino, el macchiato, el latte, el flat white son bebidas insignias de cualquier cafetería. No tendría, digamos que ya es de gusto, ¿sí? Ya es de gusto también. La leche le da cierta textura y naturalmente esa proteína de la leche y toda su composición hacen que el café sea mucho más dulce y se resalte mucho más dulce. Yo en lo personal no tomo leche, no porque no me guste, sino porque realmente me gusta disfrutar de mi café. Entonces con la leche no tengo ningún problema. Ahora, con el azúcar no hay necesidad de echarle azúcar a un café ni un edulcorante a un café. De pronto si estás en ese proceso de transición de quitar y de retirar el azúcar al 100%, pues hay que empezarlo a hacerlo de más. Si hoy le estoy echando 2 cucharaditas de azúcar a mi café, pues mañana échale 1,5 y la otra semana una y le vas bajando a la dosis y vas viendo que tu mismo cuerpo empieza a decir, venga, yo no necesito azúcar para mi café. Realmente con la leche no tengo ningún problema, pero con el azúcar y el edulcorante es como tú comprarte un excelente vino y echarle una gaseosa, echarle una soda. Pues el vino que es de muy buena calidad simplemente te lo tomas solo, ¿cierto? El whisky que es de muy buena calidad no necesita absolutamente nada. Lo mismo pasa con el café. ¿Y qué hacemos con el café de cápsula, Santiago? La gente muy Esa consumidora pregunta, de cápsula. esa pregunta es bastante compleja porque en las cápsulas, digamos que hay dos líneas, ¿sí? Hay unas cápsulas reutilizables que me gustan, que me parecen una buena opción, donde tú puedes poner todos los días tu cucharada de café, del café que quieras de buena calidad. Hasta ahí está bien.
pero hay unas cápsulas que son de aluminio, que son de materiales plásticos, que primero su contenido de café es de mala calidad, no son cafés de muy buena calidad, son tuestes normalmente altos, entonces ahí ya no tenemos una materia prima de buena calidad. Y segundo, ese aluminio no sé qué tan biodegradable sea, no sé qué compuestos pueda caer en la bebida y no sé qué tan tóxico sea. Entonces, en realidad no estoy muy de acuerdo con las cápsulas que no son reutilizables o que no son biodegradables. Y pues por supuesto no estoy de acuerdo con cápsulas de café de mala calidad. Es que en la mentalidad de las personas existe esa falsa creencia, como son productos, al final está el marketing detrás, ¿no? Son productos muy caros, son cafés, por así llamarlo, muy caros, pues sí que se extendió. Yo creo que ahora no está en su punto más álgido, pero sí que se extendió la creencia, ¿no? O más bien un halo como de lujo y de estilo, el tener ciertas marcas de café de cápsula. Y claro, yo siempre tuve la duda cuando veía, ¿no? Lo que la gente se gastaba en ese tipo de cápsula y de cafeteras de cápsula, si era un café mejor, que ya no estás diciendo que no tiene por qué, ¿no? Es simplemente una cuestión de marketing, pero ese café que está dentro de la cápsula, a no ser que estuviera muy indicado, no es café de especialidad, entiendo. Sí, no podemos generalizar. Digamos que acá en Colombia hay empresas que ponen cápsulas con unos cafés muy buenos. Ahora, el material es el que no me convence mucho. Vale. Realmente habría que estudiar esa parte mmm, a nivel de salud. Qué tan conveniente es poner un café en algo metálico, bueno, y hacer esa extracción ahí. Pero sí, eso realmente se vuelve un lujo. Para la gente que ya conoce del café y que sabe del café, digamos que la última opción sería una cápsula de café. Puede ser por practicidad, puede ser por lujo, pero te puedes ahorrar muchísimo dinero simplemente comprando una moka y haciendo tu café todos los días ahí. Creo que te vas a demorar 1 o 2 minutos más y vas a tener un resultado muchísimo mejor. Entonces, nos dejamos llevar un poco por el marketing más que todo. Eso es lo que ocurre. Y ya que hemos aprendido la importancia del cultivo y del tueste en el café, incluso a comprar un buen café y a identificar esas notas quizá y el color, para terminar, ¿cómo sería el mejor método para prepararlo? Hemos visto cuáles son tus favoritos, pero ¿sería lo indicado añadirle agua hirviendo? ¿Habría alguna forma de preparar el café en cafetería italiana tipo moka de alguna manera específica? Porque vemos muchos vídeos en redes de deja la tapa abierta, no la cierres, baja el fuego, el otro templado, tibio y hirviendo. ¿Cuál sería la mejor manera de prepararlo? Porque, como digo, veo un poco de controversia en algunos vídeos que nos indican cómo hacerlo. Bastante, sí, yo he visto en España a varios creadores de contenido de café que ya han ido surgiendo y hablan mucho de la moca. Creo que es un método que utilizan ustedes mucho allá y lo tienen muy a la mano. Entonces, ¿ahí me ves? Sí, ¿Estamos sí. bien? Entonces, a ver, te daría unos tips básicos. Primero, precalentar nuestra moca estaría muy bien. Precalentar la moca hablando de poner el agua en la parte de abajo, dejar que el agua suba y vuelva y baje solamente agua, si nos vamos pues a una parte muy técnica. Esto me va a ayudar a precalentar y a limpiar un poco mi moca, ¿sí? Para evitar sabores. A mí a veces la moca me deja un poco de sabor como metálico. Entonces, con esta práctica evito esos sabores metálicos. Ahora, vamos ahora sí a preparar nuestro café, ponemos el agua en la parte de abajo que no tape la válvula, ¿sí? Ella tiene una válvula en la parte lateral, que el agua no tape esa válvula, ponemos nuestro filtro, ponemos nuestro café recién molido, o nuestro café que queramos usar y vamos a cerrar. El fuego no debe de ser alto, ¿sí? Debe ser un fuego más bien medio bajo para que el café se vaya haciendo lentamente. Y cuando el café suba, debo estar pendiente para que el café no hierva en la parte de arriba, porque lo que va a hacer la moca es que esa misma agua empieza a generar presión, sube, pasa a través del café y sigue subiendo. Y si llega a la parte de arriba y el agua empieza a hervir, te va a sobreextraer el café y te va a quedar muy amargo. Entonces, apenas el café termine de subir hacia la parte de arriba, voy a apagar. Y apagas y ya puede servir. Creo que son los tips más básicos que hay para la moca.
Digamos que podría recomendar otros métodos como la prensa y nuevamente como el B60, que también son muy prácticos y muy fáciles de utilizar. Pero entiendo pues que en España la moca es bastante usada ya. Entonces esos serían los tipsitos. Y en el filtro y en el B60 igual, ¿se añadiría el agua totalmente hirviendo o mejor que no esté tan caliente? No, debemos de evitar que el agua esté muy caliente, que esté en punto de ebullición, porque esto lo que va a generar es una sobreextracción. Cuando el agua entra en contacto directo con el café, entre más caliente esté el agua, más café, más sólidos solubles voy a extraer. Entonces, quiero evitar eso para generar sabores amargos. La temperatura ideal para estos métodos está entre 85 grados a máximo 90 grados centígrados, 91 grados centígrados diría yo, acá donde estamos. Debemos de tener en cuenta también la altura a la cual estamos, pues porque de eso dependerá el punto de ebullición del agua. Entonces, por ejemplo, acá en Salento el agua ebulle a 92 grados centígrados. Yo normalmente utilizo el agua para preparar café a 87 grados centígrados. Y me dicen, no, Santiago, yo no tengo cómo medir la temperatura del agua. Entonces lo que vas a hacer es poner agua a hervir y esa misma agua que vas a utilizar la apagas cuando se empiecen a generar esas primeras burbujas. Ahí estamos más o menos a unos 90 grados centígrados. La puedes dejar reposar, nivelar de temperatura un minuto y ahí ya puedes preparar con esa agua. Eso es una buena técnica para las personas que no tienen termómetro, para las personas que no saben mucho de temperaturas del agua y así se podría preparar un buen café sin sobreextraerlo. Pues Santiago, muchísimas gracias. La verdad que yo ya había aprendido bastante de ti, pero hoy aún más. Quiero recomendar a la gente que te siga en redes sociales. También creo que tienes un curso súper interesante que yo ya he empezado a ver en tu página web para quien le esté costando esto de introducirse en el café de especialidad, donde dais bueno, todos estos tips y toda esta información de manera extendida. Sí, así es. Estamos en mi Instagram, en el link del perfil, ahí en el bio encuentran el curso, se llama Café sin Secretos y en realidad es un curso básico intermedio donde junto con un amigo, Juan Zuluaga, nos dedicamos desde la producción, pasando por toda la parte de beneficio, de fermentación, de tueste, de barismo, a entender y a saber identificar, preparar y hacer de todo con el café. Entonces, a esas personas que quieren introducirse en el mundo del café, creo que es un muy buen curso. Pues en el Instagram, Santiago el Cafetero, simplemente pinchando en la bio se puede acceder a tus últimos vídeos y luego a este curso tan interesante. Yo lo que me anoto, yo voy más allá y yo me propongo ir a visitar Colombia y de paso contratar una de esas visitas y esas catas porque la verdad que me encantaría. Santiago, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Paloma, a ti muchas gracias y por acá te espero en Colombia para que conozcas Finca Locaso y los cultivos de café, obviamente. Pues será un placer. Un abrazo. Bueno, que estés muy bien. Chao. Chao.